Qué hermoso. Sangre que nos redime, sangre que nos purifica, sangre que nos da paz. Esa sangre, esa bendita sangre que nos tiene ahora y a todos en este lugar, siendo hermanos. Gloria a Dios. Hoy, como todo primer domingo de cada mes, vamos a celebrar el recordatorio de la Cena del Señor. Les pido que por favor, aquellas personas que nos visitan por primera vez, aquellas personas que no conocen el significado de lo que vamos a hacer, que se atengan, de tal manera que en un tiempo próximo, una vez que lo puedan comprender, que hayan tenido un encuentro con Cristo Jesús, puedan participar. Porque el propósito de Cristo, cuando estableció la Cena del Señor, fue para que participaran de él. Le invito a abrir sus Biblias en el libro de Salmos. Salmos capítulo 24. Vamos a disponer nuestros corazones, vamos a disponernos, vamos a examinarnos. Eso es el Evangelio, cambios, examinarnos a cada uno. El libro de Salmos capítulo 24, verso 3 al verso 5. ¿Lo tenemos? Vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Nos dice la palabra: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? La respuesta: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha levantado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Ahora vamos al Salmo número 11. Salmo 11, verso 4. ¿Lo tenemos? Nos dice. Y después vamos a leer el verso 7. Jehová está en su santo templo, este es el verso 4. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El verso 7 nos dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Y por último, esto se lo voy a leer yo. Una expresión del rey David, una expresión delante del altar de Dios, cuando en el Salmo 51:10 David le expresaba a Dios, le decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vamos a orar una vez más. Señor, gracias. Hoy, Señor, que participamos de la Cena del Señor, Padre amado, te pedimos que nos ayudes a que nuestras manos sean limpias y tengamos en Cristo Jesús un corazón, Señor, puro. Que nuestra oración, bendito Dios, esté marcada, Señor, en que tú renueves nuestros corazones. Que nuestros corazones, bendito Dios,
sean conforme a tu voluntad, conforme, Señor, a tu propósito, a tu gracia y a tu misericordia. Ayúdanos a ser como tú eres. Ayúdanos a amar como tú nos amas, Señor. Porque entonces, Señor, en vez de vernos a nosotros, te verán a ti, bendito Dios. Amén, Señor. Les pido a los hermanos del protocolo que por favor empiecen a servir los instrumentos de la cena del Señor. Mientras tanto, vamos a concentrarnos en este lugar. David le decía en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Alguna vez eso ha formado parte de nuestra oración? Que nosotros hemos dicho al Señor, renueva mi corazón. Haz que mi corazón, Señor, sea como el tuyo, bendito Dios. Cámbiame, bendito Dios. Quita de mí todo aquello que me separa de tu presencia. Esa debe ser nuestra oración de todos los días, para que entonces, a través de su Santo Espíritu, Él va a hacer lo mejor por nosotros. Y eso nos lleva a entender algo. La esencia del carácter de Dios es amor. Y lo vemos a través de la obra de Cristo Jesús, a través de cómo Él obra con el hombre. Gracias. Fíjense, la esencia del carácter de Dios es amor. Dios es santo, Dios es justo. Cuando Dios creó al hombre, lo diseñó para vivir en comunión con Él. Nosotros fuimos creados, para vivir en comunión con Dios. Ese es el propósito del Creador a su creación. Y la esencia de esa comunión radica en Cristo Jesús. Por ello es que no es por obra, por ello no es por lo que podamos hacer. Por eso está el amor de Dios, que la esencia de esa comunión siempre radicó en la obra de amor que Dios hizo al entregarse y pasar por lo que todos conocemos que pasó. Debemos también entender algo que es muy claro. El corazón del hombre no fue diseñado para estar vacío. O nosotros tenemos a Dios en nuestros corazones, o estará Satanás en el corazón del hombre. Repito, concepto que debemos manejar. El corazón del hombre no está diseñado por su creador para que esté vacío. El corazón del hombre fue creado para estar lleno de Dios, a través de su palabra, a través de una comunión. Pero el hombre decide, pero entendemos, ¿a quién le vamos a dar nosotros cabida en nuestros corazones? ¿Le vamos a dar cabida a Dios? ¿Vamos a sujetarnos a Él? Por ello es que el Evangelio es un cambio, es una transformación de vida. Lo que éramos dejó de ser. Su palabra nos dice que todas las cosas fueron hechas nuevas. Todas. Nada quedó atrás. Todo fue hecho nuevo. Fuimos transformados. Eso nos lleva a revisar nuestros valores. Los valores, en esencia, es lo que somos. Los valores
en mi parte interna. ¿Qué valores tengo? ¿Mis valores están sujetos a Dios? ¿Mis valores son los valores que Dios ha establecido? ¿Sabía que los preceptos de los valores de Dios son eternos? Porque hoy, mañana y siempre, el pecado siempre será pecado. Mentir siempre será pecado. Los valores y los preceptos, que son esos valores de Dios, siempre serán eternos. Eso no se negocia, eso no cambia. Por ello es que debemos que nuestros valores internos estén sujetos no a lo que creemos, no a lo que pensamos, sino debe estar sujeto a los preceptos bíblicos, por lo cual nosotros conocemos. Hermanos, nuestras emociones no pueden gobernar nuestra fe. Dios ya lo dispuso, el Dios de paz, el Dios de misericordia, el Dios que lo hizo todo por nosotros. Porque recuerden, como hablamos ahorita, no es por lo que nosotros hemos hecho, es por lo que Él hizo por nosotros. Y si es por lo que Él hizo por nosotros, entonces nuestras emociones tenemos que entregárselas a Él. Dios no me escucha porque yo esté triste, o porque tengo una crisis, o porque esté contento. Dios me escucha porque me ama. Porque Él decidió desde un principio escucharme. Y si Él lo decidió y yo lo acepto en mi vida, nadie, ningún poder maligno puede apartarme de eso. Por lo tanto, no permitamos que nuestras emociones conduzcan o dirijan nuestra fe. Satanás susurra. Satanás nos invita a pecar, pero mayor que está en nosotros, y Él nunca nos dejará. No pecamos por ignorancia, porque conocemos la palabra de Dios. Nuestro pecado es porque ofendemos a Dios y sabemos cuando pecamos, pero el Cristo está que siempre tenemos un Dios que está a la diestra, Cristo a la diestra del Padre, intercediendo, librando la batalla delante de nosotros, enviando un consolador que nos va a guiar a toda verdad. Hermanos, no nos sujetemos a un mundo que nos llama a pecar. El mundo nos llama a pecar todos los días, y cada día el mundo es más atractivo al pecado. Sujetémonos al Dios de gracia, al Dios de santidad. Cristo lo dijo, es necesario, es conveniente que yo parta, porque enviaré un consolador que los guiará a toda verdad y nunca los dejará. Dios previó todas las situaciones que se nos iba a presentar para ayudarnos. Él jamás nos dejará solos, y por eso nos dijo: velad y orad, para que no entréis, o sea, en tentación. No es que no es que no van a venir el pecado en nuestra vida, es para que nosotros digamos que no. ¿Por qué? Porque no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Espíritu Santo que radica en la vida de cada uno de nosotros, por lo cual fuimos sellados. Su misericordia es mejor que la vida, hermanos. No es lo que podamos hacer, es la gracia de Dios. Bendito Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a que podamos, Señor, esforzarnos, ser valientes, tener corazones, bendito Dios, que te agraden,
corazones que bendigan tu nombre, corazones, bendito Dios, que se sujeten a tu presencia, corazones que te amen, bendito Rey amado, corazones que caminen ante tu gracia de paz y de amor. Ayúdanos a ser menos emocionales y a tener la fe, esa fe, Señor, que descansa en tu obra redentora, que descansa en lo que tú hiciste por nosotros, no en lo que nosotros hayamos podido hacer. Ayúdanos a vivir en tu gracia y en tu amor. Todo ello, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Ahora vamos a participar de la cena del Señor. En 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11, verso 23 y 24. Versos 23 y 24 nos dice: dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, hermano, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Le pido que todos levantemos el pan. Es un acto de fe, es un acto de entrega, es un acto de obediencia. Bendito eres tú, Rey del universo, quien sacas el pan de la tierra. Lo hacemos en memoria de ti, Cristo Jesús. Puede participar, hermano. Gracias, Señor. Gracias por tanto. Gracias por lo que sigues haciendo, bendito Dios. Gracias por darle sentido a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos honrar tu sacrificio y que el mundo te vea a ti a través de nuestras vidas. Verso 25 nos dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Levantemos la copa. Él está presente. Bendito eres tú, Padre, creador del cielo y del universo. Esta copa representa, Señor, tu sangre derramada por muchos para remisión del pecado. Y lo hacemos en tu nombre. Amén, Señor. Puede participar. Cada vez que participamos de la copa y del pan, anunciamos también no solamente la muerte del Señor, sino su venida. Mantenga a que el hermano del protocolo va a pasar para recoger. Hermanos, somos el reflejo, debemos ser el reflejo del amor de Cristo en este mundo. Somos el reflejo de la santidad de Dios. Somos santos porque Él es santo y nuestra vida debe ir de lucha y en victoria por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Vamos a orar para que Dios
nosotros la sabiduría y que ponga en nosotros la atención a la palabra de Dios. Señor, agradecemos por tu bondad y tu gran misericordia. Gracias, Padre, porque hoy nos permites un nuevo día y que podamos compartir esta enseñanza, esta palabra, para todos nosotros, Señor, que nuestros oídos, nuestros corazones, nuestras mentes estén atentas con gran reverencia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con la enseñanza en la segunda carta a los tesalonicenses. La primera carta ya habíamos hablado y se refiere al ánimo que Pablo le está dando a una iglesia que estaba pasando por tribulaciones. Pablo le da ciertas recomendaciones para que sigan firmes en la fe. Y la segunda carta es para que los tesalonicenses pudieran estar atentos a las falsas enseñanzas de los maestros que estaban circulando dentro de la iglesia, donde en el momento de la tribulación que ellos estaban pasando, de pruebas, ellos sintieron que se habían quedado y que estaban viviendo el día del Señor. Pablo les había explicado acerca de todo esto y les hace una recomendación en el capítulo 2 y versículo 3, que el día del Señor no comenzaría, sino que pasarían dos cosas. ¿Cuáles serían esas dos cosas? ¿Se recuerdan? La apostasía y demás, y el hombre de pecado. Bueno, hoy vamos a retomar el tema sobre la segunda carta y vamos a leerlo versículo por versículo, lo vamos a ir desglosando, explicando un poco, y es capítulo 3, segunda carta, versículo 1 al 6. 1 al 6. Vamos a leer el primer versículo. Dice así. ¿Ya lo tienen? Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 1 al 5. 1 al 5. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo está diciendo aquí que se está acercando al final de la carta y hace una recomendación y pide a los hermanos algo necesario. Pablo pidió oración, pidió a los hermanos oración, no por él para su beneficio, sino para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, dice Pablo. El recurso de la oración para Pablo era muy importante, ya que era un misionero que se movía por medio de la fe, y la oración de los hermanos para él era muy importante. Él no pidió oración para que no fuese preso, no fuese echado en la cárcel. Él pidió para que la palabra siga fluyendo, para que la palabra siga convirtiendo, tocando vidas. Y aunque él sabía que iba a tener dificultades, obviamente él no pidió nada de eso. Oren por
¿Para qué? Para que la palabra de Dios sea glorificada. ¿De qué manera puede ser la palabra de Dios glorificada? Nuestro hermano pastor René, la semana pasada dijo algo muy interesante que yo lo anoté. Y es que mucha gente hoy en día quiere ver glorificar a Dios, ver el poder de Dios es a través de levantar un muerto, sanar a un enfermo. Pero ¿cuántos muertos no levanta Dios diario? Y nosotros no nos hemos dado cuenta. Una de las maneras que Dios se glorifica en nosotros es cuando usted puede recibir a Cristo en su corazón y pasa a ser una nueva criatura. La palabra de Dios dice, le dijo Pablo a los Efesios en el capítulo 2, capítulo 2, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Una mujer, un hombre que no conoce a Cristo, su condición es de muerte. Una muerte espiritual, que si muere, por supuesto nunca llegará a conocer a Dios. Ahora, esta es una manera de lo que Pablo estaba pidiendo, para que la palabra de Dios sea conocida y las personas pudieran glorificar a Dios de una manera que se dejaran ver en su comportamiento lo que Dios había hecho. Cuando nosotros muchas veces no recurrimos al recurso de la oración, estamos muchas veces esperando milagros, pero que a veces los hacemos nosotros mismos. A veces confiamos en nuestros recursos económicos, nuestra sabiduría, nuestros talentos, pero no estamos recurriendo a Dios. Y tarde o temprano nos desanimaremos o nos entraremos en una condición de desánimo al no ver la respuesta. Es interesante que nosotros dependemos de Dios a través de ir a Él y buscar su santa voluntad. Entonces Pablo le recomienda a la iglesia para que oraran por ellos, la palabra se dispersara, pudiera convertir a los hombres y a las mujeres, y esas mujeres y hombres pudieran dar fruto. En la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 1 y versículo 3, allí Dios se estaba glorificando de una manera tremenda, y dice en la segunda carta, capítulo 2 y versículo 3, dice así, capítulo 1 y versículo 3, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Esta era una manera que Dios estaba glorificando a los hermanos. La fe y el amor de ellos iban en crecimiento. Y no solamente entre ellos, sino que abundaba hacia los demás. ¿Se fijan cómo Dios se glorifica? Porque había un trabajo del Espíritu Santo que estaba haciendo en la iglesia. Versículo 2 dice: para que seamos librados, estamos en 2 Tesalonicenses, capítulo 3,
de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo? Se estaba refiriendo a la iglesia donde se habían levantado falsos maestros que estaban circulando dentro de la iglesia y estaban enseñando cosas que no eran la palabra de Dios precisamente. No es de todos la fe. No todos tienen fe. No todos creen y obedecen a la doctrina de la enseñanza bíblica. El fundamento de la iglesia se apoya en la doctrina de los apóstoles que han dado a la iglesia, y esto es lo que debemos enseñar y predicar. Hay mucha gente que no está conforme con esa doctrina y siente que debe añadir algo, siente que debe enseñar algo más que la palabra de Dios. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Lo que está acá es lo que han enseñado los apóstoles que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Estos hombres hablaron, fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas. Una cosa es creer en la verdad de Cristo y esperar ansiosamente su llegada y vivir dignamente. El creyente que cree en la venida del Señor, que cree lo que está escrito, va a vivir el Señor, va a vivir en el Señor, esperándolo ansiosamente. No debo adelantar nada de la palabra de Dios. Debo esperar el tiempo, pero viviendo dignamente. Dignamente, ¿cómo debo vivir en el Evangelio de Cristo? Si en verdad deseamos intensamente esperar el arrebatamiento de la iglesia, debemos esperarlo con paciencia. Pablo había hablado de este tema a la iglesia en el capítulo 4, 16, 17. Ya la iglesia sabía cómo era este tema, de qué tema era lo que le había hablado Pablo. Nosotros debemos mostrar por medio de nuestra relación con la palabra de Dios, es con la palabra de Dios, y por la forma que nos movemos en nuestro caminar diario. No por lo que enseñen fuera de la Biblia, sino lo que está dentro de la palabra. ¿Cómo se muestra la fe? Ellos habían recibido el llamado, ellos habían sido escogidos para salvación. Muchos de los que fueron llamados en esta iglesia de Tesalonicenses no mostraron mantenerse en las enseñanzas que Pablo les había enseñado. En la primera carta a los tesalonicenses, esta es una forma de cómo vivir en la fe. Primera carta de los tesalonicenses, capítulo 1 y verso 3. Fíjense algo interesante para nuestra meditación. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. El trabajo, la fe, el trabajo y la constancia. Esa es una de las maneras de saber que estoy en fe. La fe que me lleva al trabajo, el trabajo que me lleva a trabajar con amor porque ya lo tengo, porque ya he sido nacido de nuevo, y esa constancia que me da la palabra de Dios para permanecer en ella con una esperanza. ¿En cuál? En nuestro Señor
Jesucristo. Entonces esta iglesia era una iglesia que estaba creciendo, que había tomado muy en serio la palabra de Dios. El Evangelio no llegó a ellos solo, dice Pablo en la primera carta, en el capítulo 5, en el capítulo 1, versículo 5, que el Evangelio no había llegado a ellos solo en palabras. No fueron palabras solamente, sino en poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos convierte a nosotros, lamentablemente solamente quedará en nosotros palabras, pero no habrá convertimiento genuino. Dice que fue a ellos en palabra, pero con el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Evangelio llegó a las personas por medio del Espíritu Santo, los hizo nuevos hombres y nuevas mujeres. Versículo 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Qué maravillosa esta palabra. Creo que es un versículo maravilloso. Pero fiel es ¿quién? El Señor, que os afirmará y guardará del mal. Muchas veces nosotros estamos buscando gente fiel y a veces quedamos decepcionados simplemente porque somos seres humanos. Pero si nosotros ponemos la mirada en Dios, Él dice que Él es fiel y nos guardará del mal. Nosotros hemos fallado muchas veces en cuanto a seguir al Señor, pero sin embargo, Él nunca se ha apartado de nosotros. Fiel es el Señor y sabe que nosotros necesitamos todos los días de Él. Necesitamos cada día ser afirmados en la palabra de la verdad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser ordenados en nuestro tiempo de seguir al Señor. Debemos acudir a la palabra de Dios. Lo único que traerá avivamiento en un pueblo es la palabra de Dios. Lo único que despertará un pueblo es la palabra de Dios. Lo único que nos sacará de la ignorancia es la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ejercer influencia en nuestras vidas. Una influencia de cambio permanente. El Señor solo puede actuar por medio de la práctica diaria de su palabra. Nos mantendrá alejados del mal. Conociendo la palabra de Dios, sabemos cómo caminar, sabemos dónde debemos pisar. Alguien dijo, me gustó esta frase que dijo: la Biblia nos mantendrá alejados del pecado y el pecado nos mantendrá alejados de la Biblia. Si nosotros no recurrimos diariamente a saber el mensaje de la palabra de Dios, nuestra vida será completamente muy débil y expuestos al pecado sin ninguna fuerza. Versículo 4. Dice: y tenemos confianza con respecto a vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Este misionero tenía una gran pasión por edificar a los hermanos.
Este misionero tenía una gran pasión por esta iglesia, una iglesia que había nacido de un mundo pecaminoso terrible. Para ellos, en la cultura de ellos, el practicar sexo con las prostitutas no era nada malo. Esto era algo que se veía muy bien o se veía normal en la cultura de los tesalonicenses. Pero él tenía confianza en ellos porque ellos habían llegado a conocer al Señor y tenían una nueva naturaleza. Pablo tenía la convicción de que los hermanos que habían creído que obedecerían a este mandato. Pablo estaba ciertamente preocupado. En un momento se preocupó por la iglesia. En el capítulo 3, versículo 10 dice que añoraba estar con ellos. Recuérdense que Pablo tuvo que salir de Tesalónica forzadamente, se fue a Berea, pero él añoraba estar con ellos y llevarles y enseñarles sobre la fe. Este misionero tenía un gran amor y la responsabilidad por estos hermanos. Él estaba en asistencia, buscando la asistencia divina, para ayudar a los hermanos por medio del Espíritu de Dios. Su trabajo en la iglesia no había terminado. Su trabajo con ellos, el esfuerzo, no había terminado. Y que tenía que seguir trabajando para él. Él le dice que confiaba. Aunque él no estaba, él confiaba. Filipenses capítulo 2, 12 y 13. Por tanto, vos, amados míos, como siempre habéis obedecido. Este fue Pablo a los Filipenses. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense de vuestra salvación con temor y temor. Él confiaba de que esta gente era obediente, no solamente porque él estaba o pudiera estar presente, sino porque ellos tenían la convicción del Espíritu Santo de Dios. Hay muchos de nosotros que solamente somos obedientes cuando nos ven. Cuando no nos están viendo, entonces podemos hacer cualquier cosa. Y eso es muy peligroso. Pablo les dice, porque Dios, en el versículo 13, Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Cristo está en nuestras vidas, y si mi intención o mi relación con Dios es la que yo tengo a diario, yo debo obedecer a los mandatos de la palabra de Dios. No simplemente cuando me vean, sino que ya mi naturaleza es una naturaleza santa que me hace obedecer. Pablo le dio a los tesalonicenses alrededor de 22 mandamientos en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Después de haberles explicado sobre el arrebatamiento y el día del Señor, les dice cómo deberían vivir para que ellos pudieran esperar al Señor. Y él finaliza el capítulo 5 y en el versículo 23 hay algo que no puedo olvidar y que no podemos olvidar sobre estas recomendaciones. Y él dice, capítulo 5 y versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser
alma, cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Seamos irrepresibles. ¿Qué quiere decir la palabra irrepresible? Para usted, ¿qué es irrepresible? Tachable. Nadie tiene que señalarme para acusarme de algo malo que estoy haciendo. Puede ser que alguien me señale, pero si eso no es verdad, bueno, que dé gloria a Dios. Pero irrepresible es alguien, nadie tiene que señalarle a usted porque está haciendo las cosas mal. Entonces aquí vemos que Pablo les da a los tesalonicenses mandamientos para que esperaran al Señor. ¿Qué quiere decir? ¿Esperar al Señor de cualquier forma? No. La iglesia tenía testimonio. La iglesia debe tener testimonio. Y el testimonio es que están dando según la palabra de Dios. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Porque verdaderamente necesitamos cada día del Señor. Fíjense algo interesante, no solamente Pablo le dio mandamientos a la iglesia, sino que el Señor Jesucristo también le dio mandamientos a los apóstoles. Y hay algo impresionante, y me gusta mucho esta palabra cuando Pablo dice, cuando el Señor le dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15. Este versículo no puede ser más claro para los creyentes. Si mostramos amor hacia Dios, a la obra redentora de Cristo por nosotros, este es uno de los mandamientos para cumplir todo lo demás. Dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Él también le había dado mandamientos, cómo debería ser el comportamiento de los discípulos. Todos los mandamientos que Pablo le dio a los tesalonicenses también es para la iglesia hoy en día, hasta que Cristo venga. Nosotros estamos siempre en una disyuntiva, y es que hemos confundido entre lo moral y lo espiritual. Lo espiritual es que debo comportarme según algunos valores de la sociedad. Debo respetar, debo ser una persona honesta, debo ser educado. Todas estas cosas que la sociedad muchas veces exige. De hecho, la sociedad está corrompida. Los valores en la sociedad no importan. Pero por otro lado, el cristiano dentro de la iglesia está aplicando el valor moral, pero ha dejado los valores espirituales. Quiero que me vean, quiero que asistir a la iglesia, quiero portarme de tal manera que la gente vea que soy un creyente. Pero lo que Dios requiere de nosotros es una vida espiritual que está adaptada al conocimiento y a la práctica de la palabra de Dios dentro de la comunidad cristiana e impactar al mundo afuera. Pero muchas veces nos conformamos con esa ética moral de ser buenos.
versículo 5. Creo que ya aquí terminamos porque la hora se nos pasó. ¿Cuánto me queda? ¿Cuántos minutos me quedan? 15. Gloria a Dios. Versículo 5. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El Evangelio funciona así. Dios, hombre, salvación, una nueva naturaleza que tenemos en Dios. Viene con el amor a Dios. Eso es andar en Dios. Esto es manifestar su amor en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo hacer esto real en nosotros? El amor es fruto del Espíritu Santo. Y solo el Espíritu Santo de Dios puede darnos el amor. Lo que le dio a los tesalonicenses. No podemos amar con nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana, como lo habíamos hablado en un tiempo hacia atrás, es un poco mezquina. Amamos a las personas, nuestra misma sangre, personas que nuestros familiares, pero es un amor natural. No es ese amor que está dando. Él quiere encaminar nuestro corazón al amor de Dios. Y ese amor se pueda hacerse ver con los demás. Un amor, ¿cómo puede usted amar a alguien? A otra persona, a una persona corrompida, a una persona mala, vamos a decir. No lo puede amar. Usted lo va a amar. ¿Por qué? Porque tiene el amor de Dios. Filipenses capítulo 1 y versículo 9 les digo, Pablo siempre pidiendo oración. Y esto pide en oración que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. El amor de Dios, Pablo oraba para que los tesalonicenses abundaran en amor. Ya tenían amor, pero que abundaran en ese amor. Un crecimiento espiritual se produce por el amor, un amor colectivo, también individual, para ser presentado a Dios, como lo que dijimos anteriormente, irrepresibles en aquel día. ¿De cuál día está hablando Dios? ¿De cuál día? En ese día cuando estemos en presencia de Él, para ser presentados a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. Irrepresibles en aquel día. Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irrepresibles para el día de Cristo. Es importante entonces tener estos frutos, tener un comportamiento digno, seguir los mandamientos de Dios, obedecer los mandamientos. De manera natural no lo podemos lograr. Pero si el Espíritu Santo vive en nosotros, si nosotros estamos atentos a la palabra, nosotros vamos a lograrlo. No es fácil. De verdad que es bastante difícil para nosotros. Hacerlo por nuestra propia cuenta va a ser bastante difícil. Pero si dejamos que el Espíritu Santo sea quien mueva nuestros corazones, Él nos va a ayudar.
Fíjense esta frase. ¿Está usted esperando pacientemente al Señor? ¿Está usted esperando pacientemente a Cristo? Es una de las preguntas que debemos siempre hacer. Es una de las preguntas que debo hacerme cuando estoy a solas, cuando medito en la palabra de Dios. Si yo estoy esperando a Cristo, entonces todo lo que quiero es vivir para Él. Todo lo que quiero es guardarme para Él. Todo lo que quiero es darme para Él. Corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12. Glorificando a Dios. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce en nosotros paciencia. Para conocer la paciencia también debemos conocer las tribulaciones, y esto era lo que en la primera carta los tesalonicenses estaban viviendo. Pero que ya Pablo les había hablado de esto, y era necesario que ellos pasaran por esto. Es necesario que la iglesia hoy en día pase por las tribulaciones para que cosechemos paciencia, fortaleza, madurez espiritual, sabiduría. ¿Cómo vamos a aplicar esto? La mejor manera es estar atentos a la palabra de Dios. Muy fácil, el domingo, y luego salimos y nos olvidamos de la enseñanza bíblica. Es muy fácil. Debemos estar atentos, pendientes. ¿Sabe qué? La palabra de Dios produce gozo. Y en medio de la tribulación, usted puede mantenerse tranquilo y con paciencia. Nada que ocurre en nuestra vida es por casualidad. Dios está tratando de formar al hombre con un carácter lleno de Dios. Señor, gracias por esta verdad bíblica. Y ayúdanos, Señor, porque muchas veces, Padre, somos tan débiles que tendemos a desviarnos en el camino del Señor. Pero sé, Señor, que tú nunca nos has dejado y queremos presentarnos irrepresiblemente para la venida del Señor. Queremos confiar plenamente, Señor, que tú eres nuestra confianza, nuestro vivir, y que a pesar de que no nos mantenemos fieles, Señor, tú estás allí cada día para restaurarnos. Padre, por favor, te pido en el nombre de Jesús, que si la palabra de Dios no está haciendo en nosotros o no está formando ese carácter de obediencia, te pido ahora que podamos reflexionar en ella y que podamos ir a ella como fue el pueblo de Israel cuando regresó de la esclavitud de Babilonia. Es la palabra de Dios la que aviva, la que nos hace humildes, la que nos hace hombres que estamos imitando el testimonio de Cristo. Gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Y espero que así como hablas a mi vida y has hablado a mi vida, Señor, espero que también hables a la vida de todos los que escucharon la palabra de Dios. Y una cosa queremos, Señor, mantenernos en la enseñanza bíblica. Mantenernos en esta enseñanza, Señor, la cual fue inspirada por los apóstoles y profetas
pero que fuiste tú quien movió la mano de ellos y la mente y el corazón de ellos para escribir las buenas nuevas de salvación que es para nosotros hoy en día y es para la iglesia en todo momento. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga.